Hola, sectarios, aquí tengo las obras sobre Innsmouth y otros relatos de horror en el mar, una recuperación de relatos de H. P. Lovecraft y algo más, como veremos más adelante. El libro, bueno, se trata de un libro en tapadura, tiene aquí unas cubiertas, aunque quitadas las cubiertas nos encontramos con un libro que es en negro. Y ya en la contraportada vemos señales de que esto es algo más que un libro. Y es porque, bueno, tenemos el logo de, aquí lo tenemos, Noviembre Nocturno, que para quien no lo conozca es un podcast, como mínimo se puede encontrar en iVoox, que es donde yo lo escucho, que tiene relatos de H. P. Lovecraft y otros relatos de terror, bueno, adaptados en podcast, en audio. Si no lo conoces y te gusta escuchar relatos de terror, es muy aconsejable. Bien, ¿qué tenemos en este libro que viene ya con el título Las obras sobre Innsmouth? Bien, aunque la obra del maestro del horror Howard Phillips Lovecraft ha sido ampliamente publicada en nuestro idioma, existen aún piezas inéditas por rescatar, como varias que mostramos aquí. Y esto es interesante. El presente volumen se ha planteado como la perfecta introducción a los mundos de Lovecraft, para aquellos que aún no se han adentrado en su obra, con algunos de sus relatos más característicos, así como jugosas piezas para completistas. Y esto también es verdad, dado que ofrece ordenadas todas sus piezas de horror en el mar, entre las que se incluye el primer relato de las obras sobre Innsmouth, el primer borrador de las obras sobre Innsmouth, que contiene una serie de escenas e ideas que Lovecraft no llegaría a desarrollar en su versión final. De hecho, ampliando un poco más la información que está aquí en la contraportada, el borrador de las obras sobre Innsmouth hay 3 o 4 fragmentos. No se encuentra la versión, el borrador completo íntegro. Bueno, pues, vale, en su versión final, así como una selección de cartas inéditas remitidas a personajes fundamentales de la historia de la literatura de horror y fantasía del siglo XX. Además, esta edición, hecha en colaboración con Costas de Carcosa y Noviembre Nocturno, incluye en su interior una versión en audiolibro de las obras sobre Innsmouth, así como ilustraciones del artista Javier Prado para la portada y todas las piezas del interior. Al final de este volumen, el lector encontrará también un apéndice con las ilustraciones originales que acompañaron a los relatos en su publicación original. Es, en definitiva, la edición más completa, meticulosa y exquisita sobre el horror en el mar de Lovecraft, que se puede encontrar que se puede encontrar publicada en castellano. En fin, si nos vamos al índice, aquí lo tenemos. Primero nos viene lo que es el audiolibro, que se trata de un código QR en el que te puedes descargar el libro adaptado en su versión sonora. Se trata, ahora lo digo de memoria, creo que son unas 2 horas y media, está dividido en 5 capítulos. Luego tenemos el prólogo y luego vienen los relatos de Lovecraft, ambientados en el mar: Dagón, el templo y la llama de Tulu y las obras sobre Innsmouth. Más allá de ello tenemos las obras sobre Innsmouth, el borrador. Luego tenemos una serie de poemas, bueno, de hecho son 2 poemas. Vemos que no tienen muchas páginas. Poemas ambientados en Innsmouth. Continuamos con 2 colaboraciones: el horror de la playa de Martin y el océano nocturno. Y luego una selección de cartas y finalmente el apéndice. El libro, bueno, tiene sus ilustraciones de Javier Prado. Así que todas las ilustraciones tienen el mismo estilo. Todas las ilustraciones son del mismo autor. Pero, más allá de ello, en lo que es el apéndice, página 255, lo veremos más adelante con más detalle, tenemos una recuperación tenemos el apéndice de ilustraciones que ya no son hechas expresamente para esta recopilación, sino que son recopiladas de publicaciones anteriores. En particular, pues este es el esbozo que hizo Lovecraft de Tulu en una de sus cartas. Y bueno, vamos a ver esbozos de Lovecraft, ilustraciones originales de la Will Tales,
que es de cuando se publicó por primera vez algunos de estos relatos. Aquí tenemos la del Templo, esta es la de la llama de Tulu. El esbozo que hizo, el boceto de Eastwood que hizo H.P. Lovecraft. En fin, ilustraciones antiguas que, bueno, son recuperaciones a nivel de curiosidad. Es llamativo que lo primero que tenga un libro sea justamente un audiolibro. Tenemos un código QR para descargarnos el relato o también lo podemos escuchar online. Está dividido en 5 partes y la suma total de las 5 partes es aproximadamente de unas 2 horas y media de la llamada de Tulu, obviamente. El autor del audiolibro, bueno, ya vemos que aquí tenemos el logo de Noviembre Nocturno, ya lo he dicho antes, pero si no conocéis Noviembre Nocturno, como mínimo se encuentran disponibles en iVoox, tienen una serie de relatos sonoros que están muy bien adaptados, en ocasiones es solamente una voz, pueden haber también varias voces, pero tienen banda sonora, efectos de sonidos, son muy amenos y la voz, aunque a veces sea siempre la misma, no es una voz automática, es decir, lo cual se agradece eternamente. De manera que no puedo dejaros más que recomendaros que como mínimo está en iVoox por si os interesa. El libro continúa con el prólogo, que es bastante interesante. Nos va dando una visión por encima, a vista de pájaro, de los diferentes relatos que se han incluido en esta recuperación, así como del origen del borrador de las obras sobre Eastwood, de por qué se han incluido las recopilaciones, el origen de las ilustraciones que están haciendo en el apéndice. Es un prólogo que, aunque hayas leído anteriormente los relatos de Lovecraft, sigue siendo interesante si vas a picar con este libro. Continuamos con 4 relatos de Lovecraft. Los 4 relatos son Dagon, El Templo, La llamada de Tulu y Las obras sobre Eastwood. De aquí poco me puedo entretener. La verdad es que solamente lo he estado ojeando, es decir, no lo he llegado a leer. Pero bueno, cada relato tiene al menos una ilustración. Todas las ilustraciones son del mismo autor, así que eso le da una coherencia al libro. Aquí tenemos el templo. Bien, no hay mucho más que decir. Son 4 relatos que, aunque en un principio no tienen relación entre sí, el punto de relación es justamente que son relatos en los que el mar tiene un factor muy importante. Al final y al cabo es de lo que trata esta recuperación. Si eres un completista o has leído anteriormente a Lovecraft, posiblemente la parte que más interesante de este libro sea esta de aquí, el boceto o el borrador de las obras sobre Eastwood. No está íntegro. De hecho, ya vemos que en este libro lo primero que nos indica es páginas de la 1 a la sexta del manuscrito. Y bueno, aquí tenemos lo que sería el arranque, el inicio de ese boceto que nos llegó bueno, que evolucionó hasta el relato final. Luego vemos que salta la página numerada como 17, tenemos también la página numerada como 21 del manuscrito y aquí se acaba, es decir, no se encuentra completada y no recuerdo si dice cuántas páginas había en el manuscrito, lo cual también sería muy interesante. Pero bueno, nos permite echar un vistazo a una versión aún no totalmente pulida de lo que era uno de los relatos más famosos de los mitos de Tulu. Y del que, bueno, me parece muy interesante que además te diga pues
las páginas del manuscrito que se han traducido, porque nos permite, bueno, hacernos una idea de que si hemos pasado de la página 6 a la 17 es un fragmento en el que se ha perdido bastante. Bueno, poemas sobre Ismud. Bueno, no hay mucho que decir. Se trata de dos poemas bastante cortitos. Aquí tenemos poema número 1 y poema número 2 y ya saca y se acaba. Además, los poemas los tenemos traducidos al castellano y en inglés, lo cual, bueno, me parece una idea perfecta porque la poesía traducida suele perder bastante, pero bueno, dado mi nivel de inglés me conformaré con la versión en castellano. Son dos poemas y bueno, ¿por qué están aquí? Porque son poemas que tratan justamente sobre Ismud. Uno es el puerto y el otro las campanas. Continuamos el libro con dos relatos más. Una es el horror de la playa de Martin y otro era el océano nocturno. Son dos relatos que son colaboraciones de Lovecraft con otro autor. La primera colaboración fue justamente con Sarah, su mujer. Y están en esta recuperación porque son relatos, son colaboraciones en las que el mar vuelve a tener un elemento importante. De hecho, bueno, en el primero ya nos indica que es el horror de la playa de Martin y el segundo es el océano nocturno. Así que ya en el título nos está indicando la relación importante que va a tener el mar en esos relatos. Yo aún no los he leído, no puedo opinar sobre ellos. Continuamos con una selección de cartas. Este tema de cartas es bastante interesante. Tenemos cartas a Frank Bernard Long, a Clark Asmod Smith y a alguien que seguramente, bueno, a Gus Derleth, que seguramente no conozca a aquel que no está acostumbrado a la historia de Lovecraft, que es Farnsworth Smith. Este personaje de aquí era el editor del Whale Tales. De aquí viene la importancia. De hecho, vemos que esta carta comienza indicando mi querido señor Bright. Bueno, eso de mi querido. De acuerdo a las sugerencias, le envío de nuevo la llamada de Tulu, aunque es posible que lo encuentre un tanto demasiado extraño para una clientela que solo busca lo weird en el nombre y a la que en realidad le gusta tener los pies bien sentados en el suelo de lo conocido y lo familiar. Toma ya. Es decir, ya en la presentación le está enviando una nueva versión de la llama de Tulu, indicándole que es demasiado extraño para lo que Lovecraft considera que está buscando el público de la vuelta. En fin, echándose un gol en portería propia. En definitiva, tenemos una selección de cartas a diferentes personajes coetáneos con él, en el que se hablan sobre los relatos que están aquí publicados: el templo, el dragón y obviamente, bueno, la llamada de Tulu y las obras sobre Ismud. Es bastante interesante porque, bueno, nos va dando pinceladas sobre la visión que tenía Lovecraft y las reacciones de algunos de sus coetáneos. Por ejemplo, cogiendo aquí otra vez a Farnsworth, bueno, Lovecraft indica: odio, mi querido Bright, odio molestarle, pero me pareció que debería pedirle su opinión acerca del material que adjunto y que va en el sobre que usted me facilitó. No creo que vaya a poder sacarle mayor rendimiento comercial al Tulu, a la llama de Tulu, de modo que me inclinaría a aceptar la oferta del señor Harry, de no ser por el hecho de que recuerdo haberle oído mencionar a usted que el Tulu era uno de los cuentos que le gustaría reimprimir usted mismo en una colección dedicada a mi obra. Y claro, está que ese plan puede haber quedado abandonado hace ya tiempo. Fue hace un año o así cuando me lo comentó, pero me pareció que debería
primero al Tulu para que dispusiera usted de él como gustase. Es decir, una forma de intentar ofrecer de nuevo un relato que seguramente ya le había ofrecido antes. En fin, son varias cartas a diferentes personajes. Aquí tenemos a Robert Howard, a Shrewsbury Queen, en fin, hablando sobre los relatos que aquí han aparecido. El apéndice es principalmente una recuperación de, bueno, principalmente es una recuperación de ilustraciones, de esbozos, dibujos. Comenzamos como no podía ser de otra manera. El propio boceto que hizo Lovecraft de Tulu y que envió aquí, bueno, no, lo vemos, el famoso boceto de Tulu que Lovecraft envió a R.H. Barlow y que este usó para realizar la talla. Bueno, autor desconocido, primera edición de Dagon en The Will Tales, octubre de 1923. Aquí tenemos el facsímil o el frontis de Andrew Brosworth de El Templo. Y aquí tenemos, bueno, la ilustración de Hugh Raskin de la llamada de Tulu en el Will Tales. Sobre el Will Tales es famosa porque aquí aparecieron publicadas por primera vez muchos de los relatos de H.P. Lovecraft, además de coetáneos suyos. En esos momentos, comprar una Will Tales original seguramente les haría una... costaría un riñón y poco más. Aunque se pueden comprar unos facsímiles, además traducidos al castellano. Aquí tenemos uno de ellos, que lo traigo aquí porque si me voy a de recuperación de Vueltares, es una recuperación de relatos del a ver si se enfoca bien, perdón, 1928. Bueno, de 1928. Y mirando los relatos que aquí están apareciendo, vemos que aparece justamente la llamada de Tulu. Página 36. Aquí, si ahora me voy a la página 36, aquí lo tenemos. Bien, vemos que se trata de la ilustración que acompañaba el relato. En este caso, bueno, entiendo de que cuando los sectarios estaban bailando en el pantano. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también el boceto que hizo de Eastwood el propio Lovecraft y también algunas, bueno, un mapa sobre Eastwood, portada de las obras sobre Eastwood para la primera edición en el libro, es decir, ilustraciones de ediciones antiguas. Me he dejado comentarlos que cuando hablaba de las cartas, perdón, una cosa, si estás interesado en las cartas, te aconsejo que le eches primero un vistazo bueno, posteriormente un vistazo a este libro. Se trata de un tocho considerable, Lovecraft Cartas 1, Escribir contra los hombres. Esta edición tiene, bueno, o mejor dicho, esta colección tiene 3 libros, pero el más interesante es este de aquí, el primero de ellos, en el que Lovecraft, bueno, la recuperación que han hecho para esta colección, cartas de Lovecraft, han hecho recuperaciones de cartas por temática. En este caso son cartas en las que Lovecraft hablaba sobre temas editores, de autor, de inspiración, es decir, de relatos con otros autores o en ocasiones con algunos de sus fans que le enviaban cartas. Y es una recuperación que es muy interesante y también aparece obviamente pues
se nombra obviamente los relatos que están apareciendo aquí. ¿Vale la pena el libro? De hecho, nos podemos acercar a este libro desde varias vertientes. Si vas a regalar este libro a alguien que no conoce Lovecraft, estás regalando un libro en tapadura, con ilustraciones, que tiene varios relatos y que además tiene un pequeño aliciente, y es que tiene por un lado el audiolibro, que puede ser que a la persona que vaya a leer el libro no le acabe de gustar Lovecraft, pero sí sus adaptaciones sonoras. También tiene el tema de que tiene algunas ilustraciones, no son muchas, pero algunas tiene. Y tiene también información de trasfondo histórica, porque tienes las cartas en las que te da información sobre los vaivenes que han tenido los relatos. Tienes el borrador, que también es interesante. Y por otro lado, si este libro va a caer a las manos de alguien que ya es aficionado a la obra de Lovecraft, de acuerdo, el relato de El Templo, de Dagón, de las obras sobre Innsmouth y de la llama de Turu ya los va a conocer. Pero si conoce la obra de Lovecraft, seguramente le va a interesar el borrador que hay de las obras sobre Innsmouth, le va a interesar las cartas y inclusive le pueden llegar a interesar las ilustraciones históricas. Así que este libro, por una posibilidad o por otra, es bastante posible que acabe siendo interesante para tanto a lectores ajenos al mundo de Lovecraft como a lectores que ya conozcan la obra de Lovecraft. Obviamente, si ya conocen la obra de Lovecraft, más o menos casi la mitad del libro, digamos que ya te la conocerás. Ya te conocerás el Dagón, el Templo, la llama de Turu y las obras sobre Innsmouth. Pero bueno, no deja de ser un libro que haya perdido interés, porque ya tengan los relatos recopilados en otras recopilaciones.